Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listísimos para un nuevo vídeo cargado de exclusivas, chismecito del bueno y sobre todo, mucha información jugosa. Yo soy tu nombre del canal, y como siempre, estoy encantadísima de tenerlos aquí, conmigo, en este espacio donde desmenuzamos los detalles más candentes del mundo del espectáculo, la farándula y por supuesto, todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que estoy segura de que los va a dejar boquiabiertos. ¿Están listos para una verdadera bomba? Porque hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Así es, señoras y señores, hoy vamos a sumergirnos en su vida, su carrera, sus proyectos más recientes y por supuesto, en algunos rumores y chismecitos que han estado circulando por internet. Vamos a analizar todo con lupa, con la información más reciente y con un toque de humor, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si disfrutan de los análisis profundos, los chismes jugosos y las opiniones honestas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta comunidad que cada día crece más y más. Los quiero un montón y su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con Demet. Demet Özdemir, qué mujer. Desde que irrumpió en la escena, con su talento innegable y su carisma arrollador, conquistó nuestros corazones. La vimos crecer, la vimos brillar y la vimos convertirse en una de las actrices más importantes de Turquía y cada vez más a nivel internacional. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cuáles fueron esos momentos clave que la definieron y la convirtieron en la estrella que es hoy? Y lo más importante, ¿qué la hace tan irresistible para el público? Prepárense porque vamos a explorar cada rincón de su fascinante historia. Demet no tuvo un camino fácil hacia el éxito. Nació en Kocaeli, Turquía, en 1992, y su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres. Un evento que sin duda, la marcó profundamente. Imaginen lo difícil que debe ser para una niña enfrentar una situación así. Se mudó a Estambul con su madre y sus hermanos, y desde muy joven demostró su pasión por el baile. De hecho, antes de ser actriz, Demet fue bailarina de apoyo para la famosa cantante Bengu y también formó parte del grupo de baile de las Efeskler. Imagínense verla bailar en esos escenarios. Con esa energía, esa gracia y esa pasión que siempre la han caracterizado. Se dice que era la que más destacaba, la que contagiaba al público con su alegría. Pero el destino tenía otros planes para ella. Su carisma y belleza natural llamaron la atención de una agencia de modelos, y pronto comenzó a participar en comerciales y vídeos musicales. Fue en 2013 cuando finalmente debutó como actriz en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, Te daré un secreto. Aunque su papel era secundario, su talento no pasó desapercibido y rápidamente se ganó el cariño del público. Era evidente que tenía algo especial, una chispa que la diferenciaba de las demás. Los productores y directores empezaron a fijarse en ella, y las ofertas comenzaron a llegar. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Participó en varias series y películas, pero fue en 2015 con la serie Çilek Kokusu, Aroma de fresas, donde realmente se consagró como una estrella. Su química con el actor Yusuf Çim era innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Los fans se enamoraron de su personaje, de su dulzura, su inocencia y su sentido del humor. La serie era fresca, divertida y llena de romance. Y la actuación de Demet era simplemente impecable. Además, fuera de las pantallas, su relación con Yusuf Çim se hizo realidad, lo que aumentó aún más el interés del público. Después de Çilek Kokusu, Demet protagonizó otras series de gran éxito como No. 309 y, por supuesto, la que la catapultó a la fama internacional, Erkencikus Pájaro Madrugador. En esta serie interpretó a Sanem, una joven soñadora y alocada que trabaja en una revista de publicidad. Su química con Can Yaman era simplemente mágica, y la serie se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. ¡Ay, Can Yaman! ¿Quién no recuerda a esa pareja explosiva? Su conexión era tan fuerte que parecía trascender la pantalla.
Los fans se volvieron locos creando miles de páginas y grupos en redes sociales dedicados a la serie y a la pareja protagonista. Erkenci fue un punto de inflexión en la carrera de Demet. La serie le valió numerosos premios y reconocimientos y la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ganó premios a Mejor Actriz, a Mejor Pareja en Pantalla junto a Can Yaman, y la serie fue reconocida como la mejor serie del año en varios países. Su nombre resonaba en todas partes, y su rostro aparecía en portadas de revistas de moda y espectáculos. Pero, ¿qué hizo después de este gran éxito? ¿Cómo manejó la fama y la presión de estar en la cima? Después de Erkenci, Demet se tomó un tiempo para descansar y recargar energías. Sabía que necesitaba un respiro después de la intensa jornada de grabaciones y de la vorágine mediática. Aprovechó para viajar, pasar tiempo con su familia y amigos, y dedicarse a sus hobbies. Luego regresó a la pantalla con la serie Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, una historia mucho más dramática y profunda que sus trabajos anteriores. En esta serie, Demet demostró su versatilidad como actriz, interpretando a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Un papel que le exigió mostrar una faceta más seria y dramática, y que le valió el reconocimiento de la crítica. Doğduğun Kaderindir fue un éxito de crítica y público, y consolidó aún más a Demet como una de las actrices más respetadas de Turquía. Demostró que no era solo una cara bonita, sino que tenía un talento actoral impresionante. La serie abordaba temas sociales importantes como la desigualdad, la pobreza y la violencia de género, lo que generó un debate en la sociedad turca. Después de esta serie, Demet se embarcó en nuevos proyectos, incluyendo la película Aşk Taktikleri, Tácticas de amor para Netflix. Aşk Taktikleri fue una comedia romántica ligera y entretenida que le permitió a Demet mostrar su lado más divertido y desenfadado. La película fue un éxito en Netflix y generó una secuela, Aşk Taktikleri 2, donde Demet volvió a interpretar a Aslı. Fueron dos películas perfectas para disfrutar en una tarde de domingo, con un argumento sencillo pero efectivo, y con una Demet radiante y llena de energía. Además, le permitió llegar a un público aún más amplio, gracias a la plataforma de streaming. Ahora hablemos de los proyectos más recientes de Demet. Actualmente Demet protagoniza la serie Anfara, Mi nombre es Farah, una adaptación de la serie argentina, La chica que limpia. En esta serie Demet interpreta a Farah, una inmigrante iraní que trabaja como limpiadora para poder pagar el tratamiento médico de su hijo. La serie es un thriller lleno de suspense y drama, y Demet ha recibido muy buenas críticas por su interpretación. Un papel completamente diferente a lo que la hemos visto hacer. Un desafío actoral que ha superado con creces, demostrando una vez más su capacidad de reinventarse y de sorprender al público. Anfara es una serie que aborda temas importantes como la inmigración, la discriminación y la lucha por la supervivencia. Demet ha declarado en varias entrevistas que está muy orgullosa de formar parte de este proyecto y que espera que la serie conciencie al público sobre estos temas. Es admirable ver cómo utiliza su plataforma para dar voz a quienes no la tienen, y para generar un cambio positivo en la sociedad. Pero más allá de su carrera profesional, ¿qué sabemos de la vida personal de Demet? Como saben, Demet es una persona muy reservada y no suele compartir muchos detalles de su vida privada en las redes sociales. Sin embargo, sabemos que es una persona muy familiar y que le encanta pasar tiempo con sus amigos y seres queridos. Se le ve a menudo compartiendo fotos y vídeos con su madre y sus hermanos, demostrando la fuerte unión que existe entre ellos. También se sabe que es una gran amante de los animales, especialmente de los perros, y que tiene varias mascotas que considera parte de su familia. En cuanto a su vida amorosa, Demet ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido muy mediáticas. Recordemos su romance con Yusuf Zim durante el rodaje de Zilek Kokusu. Su relación era muy seguida por los fans, pero finalmente terminó. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero se rumoreaba que las agendas apretadas de ambos y las presiones de la fama habían terminado por desgastar la relación. Luego, durante el rodaje de Erkenci, se rumoreó que Demet y Can Yaman tenían una relación amorosa fuera de la pantalla. La química entre ellos era innegable, y muchos fans esperaban que su romance se hiciera realidad. Sin embargo, ambos actores negaron los rumores y aseguraron que solo eran buenos amigos. Aunque muchos fans no se lo creyeron del todo, y siguieron alimentando la esperanza de que algún día estuvieran juntos. Más recientemente Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022.
Su boda fue un evento de ensueño al que asistieron muchas celebridades turcas. Las fotos y vídeos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando una Demet radiante y feliz. Parecía que había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, lamentablemente la pareja anunció su divorcio en mayo de 2023. La noticia sorprendió a muchos fans, ya que parecía que eran muy felices juntos. Demet no ha hablado mucho sobre su divorcio, pero ha pedido respeto y privacidad durante este difícil momento. Sabemos que es una mujer fuerte y que superará este obstáculo con la misma gracia y determinación que la caracterizan. Un divorcio siempre es un momento doloroso, y más aún cuando se vive bajo la lupa de los medios de comunicación. Esperamos que Demet pueda encontrar la paz y la felicidad que se merece. Y hablando de chismecitos, claro que no podíamos dejar pasar los rumores que siempre rodean a las celebridades. Últimamente han surgido algunos comentarios sobre una posible nueva relación de Demet. Algunos medios turcos la han vinculado con un famoso empresario, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Como siempre les digo, hay que tomar estos rumores con pinzas y esperar a que Demet haga alguna declaración al respecto. Ya saben cómo son los medios, siempre buscando la noticia explosiva, a veces sin importar la verdad. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Demet Özdemir? Estoy segura de que tiene un futuro brillante por delante. Es una actriz talentosa, carismática y trabajadora, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones. Su capacidad de reinventarse y de asumir nuevos desafíos la convierten en una de las actrices más prometedoras de su generación. Además de Adnfara, Demet tiene varios proyectos en puerta. Se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una nueva película y que también podría participar en una serie de televisión internacional. Imagínense ver a Demet en una producción de Hollywood. Sería un gran paso en su carrera, y una oportunidad para demostrar su talento a nivel global. Pero más allá de sus proyectos profesionales, creo que lo más importante es que Demet siga siendo fiel a sí misma. Es una mujer auténtica y genuina, y eso es lo que la hace tan especial. Espero que siga inspirándonos con su talento y su personalidad, y que siga conquistando corazones en todo el mundo. Su humildad, su cercanía con sus fans y su compromiso social son cualidades que la hacen aún más admirable. Y hablando de conquistar corazones, no podemos olvidar la faceta solidaria de Demet. A lo largo de su carrera ha participado en varias campañas benéficas y ha apoyado diversas causas sociales. Es una persona muy comprometida con su comunidad y utiliza su fama para hacer el bien. Por ejemplo, Demet ha colaborado con organizaciones que ayudan a niños necesitados, que luchan contra el cáncer y que promueven la educación. También ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Su compromiso con el medio ambiente es especialmente notable, ya que ha participado en varias campañas de reforestación y de limpieza de playas. Es admirable ver cómo Demet utiliza su plataforma para hacer una diferencia en el mundo. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros y nos demuestra que la fama y el éxito no lo son todo, sino que también es importante contribuir a la sociedad. Su generosidad y su empatía son cualidades que la definen como persona y que la hacen aún más querida por sus fans. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo dedicado a la maravillosa Demet Özdemir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos recorrido su trayectoria desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una estrella internacional. Hemos hablado de sus series más exitosas, de sus proyectos más recientes y, por supuesto, de algunos chismecitos jugosos. Hemos analizado su vida personal, sus relaciones sentimentales, sus proyectos solidarios y sus planes para el futuro. En definitiva, hemos intentado ofrecer una visión completa y actualizada de la vida y la carrera de esta talentosa actriz. En resumen, Demet Özdemir es una mujer talentosa, carismática, trabajadora y solidaria. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes y una inspiración para todos nosotros. Estoy segura de que seguirá brillando con luz propia y que nos seguirá sorprendiendo con su talento. Su historia es un claro ejemplo de que con esfuerzo, dedicación y pasión se pueden alcanzar los sueños, sin importar las dificultades que se presenten en el camino. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo?
¿Cuál es su serie favorita de Demet? ¿Qué opinan de su vida personal? ¿Creen que algún día la veremos en Hollywood? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar y a crear contenido que les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que subo vídeos todas las semanas con las últimas noticias del mundo del espectáculo, la farándula y todo lo que rodea a sus estrellas favoritas. Además, también hago entrevistas, análisis, reseñas y mucho más. No se lo pierdan. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir soñando en grande como Demet Özdemir.